a, a tu tarea. No, doctora, no tengo una duda, estuvo claro. De Ok, hecho, ahorita estaba hablando con el compañero Oscar de que no nos daba de acceso, no sé si ya le dio acceso porque dice que no lo deja entrar al compañero Oscar. ¿a qué? ¿A la plataforma? Aquí a la clase. Mm, No, el único que tenía yo ¿cómo se llama? Gabriel, sin ningún problema lo que me enviaste, ¿eh? Sí, doctora, no se preocupe. En lo que pueda aquí voy a estar. Ok, por el celular. Sí. Muy bien. Sí, porque vi lo que estás haciendo y sí está complicado. Pero bueno, de todos modos, cualquier cosa, pues estamos. Eduardo, no sé si le puedes compartir el link a Oscar, porque ¿qué crees que no tengo a nadie pendiente como para poder ingresar? Sí, ahorita se lo comparto. ¿Sí? Gabriel, si quieres apaga tu cámara para que sigas trabajando o así la dejas como tú estés bien, ¿sale? A ver si se puede conectar Oscar. Y bueno, me da muchísimo gusto que estén aquí conmigo. Déjenme ver si se está grabando. Sí. Fíjense bien, en esta ocasión lo que vamos a ver es el desarrollo cognitivo en la práctica educativa. Nosotros a lo largo de esta maestría hemos escuchado mucho la parte del desarrollo cognitivo, pero realmente, ¿qué quiere decir desarrollo cognitivo? ¿Quién nos dice? También platicamos la parte de la práctica educativa, ¿no? Decimos, bueno, la práctica educativa tiene mucho que ver con la pedagogía, con la didáctica, con la tecnología, que fue lo que vimos en la sesión anterior, y sobre todo, bueno, va enfocada a la parte del pensamiento crítico. Pero hablamos de metacognición y del aprendizaje significativo. A lo mejor o posiblemente esos términos ya los tenemos claro. Pero ahora, ¿qué quiere decir desarrollo cognitivo? ¿No? Bueno, vamos a verlo, no se preocupen, ¿eh? Aquí vamos a, fíjense bien, el desarrollo cognitivo nos dice que es un proceso evolutivo. A ver, ¿quién va a entrar Oscar? En el cual una persona adquiere, organiza y utiliza conocimientos a lo largo de su vida, que abarca, bueno, el crecimiento de esas personas a nivel mental. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Esas capacidades Buen día. mentales, buen día, esas capacidades mentales nos llevan a la parte de pensar, razonar, aprender y resolver problemas. Pero si se dan cuenta, es a nivel un poco elevado porque es ese conocimiento que nosotros vamos a darle un significado, pero que sea para que lo puedan adquirir y se puedan apropiar de él. ¿Están de acuerdo que esta parte de capacidad mental en la parte del pensamiento o razonamiento se va trabajando a lo largo de nuestra vida? ¿Sí? Aprendemos a pensar,
pero en ocasiones nada más pensamos, no lo llevamos al siguiente nivel que sería el razonamiento. Por lo regular, ¿qué nos dicen, a lo mejor, o nos decían nuestros papás, ¿no? Piensa antes de actuar. ¿Sí nos decían o no? Razona, analiza, ¿no? En ocasiones muy viscerales, ¿sí? Y actuábamos, y ya cuando nos dábamos cuenta, pues era esta parte de, híjole, pues ya lo dije, o ya lo hice, ¿no? Y pues trae consecuencias. Por eso la parte de ese razonamiento. Ahora, todo lo que vamos ejecutando, vamos a llamarlo así, a lo largo de nuestra vida, nos lleva a tener experiencias, como lo comentábamos en la sesión anterior. Y esas experiencias a lo largo de nuestra vida nos ayudan también para resolver problemas. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces todo lo que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida y todas nuestras acciones tienen una consecuencia, que eso nos hace razonar y vamos aprendiendo para que en algún momento lo podamos aplicar para resolver algún problema, ¿sí? Pero esto no únicamente es en este momento, por ejemplo, que estamos viviendo cada uno de nosotros. Esto del desarrollo cognitivo es a nivel cerebro, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ver con esa evolución que tenemos a lo largo de nuestra vida. ¿Y quién trabajaba o quién empezó a hacer esa investigación? Pues fue Piaget, ¿sí? ¿Quién ha escuchado de Piaget? A lo largo de la maestría yo creo que sí lo han asociado, ¿no? Hola, Ivette, ¿cómo estás? Hola, maestra, buenos días. Buenos días. ¿Quién nos dice que sabe, por ejemplo, de Piaget? ¿No? ¿Les parece bien? Si alguno de ustedes nos apoya a dar lectura del lado derecho donde dice Jean Piaget. Vamos a analizarlo para que nos quede muy claro qué es el desarrollo cognitivo. ¿Quién puede darle lectura? Por favor. Adelante, Eduardo. Doctora, Gracias. Jean Piaget fue un biólogo y epistemólogo de origen suizo, cuyas investigaciones siguen siendo una fuente de consulta insoslayable para todos los docentes independientemente del nivel educativo en que se desempeñen. Sus aportes son invalorables, ya que a través de sus estudios se describió con detalle la forma en que se produce el desarrollo cognitivo. Asimismo, su teoría permitió que los docentes conozcan con relativa certeza el momento y el tipo de habilidad intelectual que cada alumno puede desarrollar según en el estado o fase cognitiva en la que se encuentra. Muy bien. Muchísimas gracias, Eduardo. Ahora, si nosotros vemos cada una de las etapas, si se dan cuenta bien el nombre de la etapa y abajo viene el periodo. Por ejemplo, dice etapa sensorio-motriz. Esto habla de una cuestión mental que va relacionada con el movimiento. Esto viene desde el nacimiento hasta los 2 años. Si nosotros nos enfocamos un poquito, los que tienen hijos o los que tienen sobrinos o algún pequeñito que esté cerca de ustedes, ¿qué es lo que hacen los bebés?
a lo largo de ese periodo del nacimiento a los 2 años. ¿Quién nos comenta? ¿Qué es lo que hace un bebé? ¿No? Oscar y Beto, ¿qué hace un bebé? Ujú. Adelante, Oscar. Sí, bueno, creo que va observando, ¿no? Cada una de las este, cosas que realiza uno. Uno le va enseñando ciertas palabras también, creo, que es lo que va aprendiendo a lo largo de esa etapa, ¿no? El observar y todo lo que observa, todo lo trata de realizar a su manera. Ok. Sí, muy bien. Muchísimas gracias, Oscar. Esto tiene mucho que ver con esa capacidad de cómo el bebé va relacionando el ambiente en el que se encuentra con las actividades mentales, ¿sí? Con las actividades motoras, que es la parte del movimiento. Nos menciona Oscar, bueno, ¿qué es lo que hace un bebé? Observa, ¿sí? Y entonces para todo está como esponjita. Reconoce quién es su mamá, quién es su papá, quiénes son las personas cercanas inmediatamente por el oído, por la vista, como dice Oscar, pero es toda esa parte de actividad sensorial que le ayuda a la parte motora. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, o algunas mamás, ¿verdad? La parte de movimientos. ¿Están cambiando al bebé o algunos papás también? Están cambiando al bebé y ya están jugando con él, ¿no? Le mueven los piecitos o lo giran para poderlo cambiar. O sea, toda esa parte es una actividad motriz, ¿sí? O motora. Después de los 2 años, a los 7, viene la etapa preoperacional. ¿Qué quiere decir? Bueno, que los pequeñitos lo que hacen es darle un significado a los lugares, a las personas, ¿sí? Incluso si se dan cuenta, hay pequeñitos que no saben leer, pero identifican algunas marcas, ¿sí? Increíble, por ejemplo, que algunos pequeños, ¿no? Efectivamente no saben leer y ya te dicen Coca-Cola o ya te dicen McDonald's o ya te dicen, ¿por qué? Porque identifican esa parte de símbolos. Y entonces van adquiriendo la parte del lenguaje. Ahora, en esa etapa también lo que se maneja mucho es la parte del juego. ¿Por qué? Porque entonces le dan un significado. Están aprendiendo por medio del juego. Ahora, viene la etapa operacional, que ya es la parte concreta. Es a partir de los 7 a los 11 años. A lo largo de esta etapa, ¿qué es lo que hace? Todo lo que ya aprendieron, empiezan a aplicarlo para poder resolver problemas. En ocasiones, bueno, se equivocan, pero viene esa parte lógica de cada uno de los pequeños, porque empiezan a desarrollar la parte de un pensamiento. ¿Cómo le voy a hacer para poder resolver cierto problema, ¿no? Que eso también se empieza a trabajar antes. No sé si han observado que en ocasiones se le coloca, a lo mejor es una esfera, a lo mejor es un cubo, donde empiezan a meter figuritas y tienen que encontrar la figura correcta. Esa parte, aunque nosotros lo vemos como muy sencillo, para ellos es complicado.
porque lo que tienen que hacer es observar la figura y buscar. ¿Eh? Y entonces en ese momento los estamos enseñando a resolver un problema de manera lógica. Pero hay padres de familia que, ¿qué creen? En lugar de dejar a los pequeños que experimenten, no, ahí no, ponlo acá. Y ya le dicen la respuesta, ¿no? Y entonces ese proceso en automático pues va disminuyendo, porque los pequeños lo que utilizan mucho es la parte de la memoria. Y entonces ya saben, ¿no? A lo mejor la figurita en amarillo va en esa parte. Y eso es lo que se trabaja de 7 a 11 años. Si se dan cuenta, es el nivel primaria, ¿sí? Es una etapa de nivel primaria. Junto con la etapa anterior, casi al final, empiezan los pequeños el nivel de primaria. Por eso la primaria es un periodo largo, son 6 años. Si nosotros analizamos la cuestión educativa, fíjense bien, son 3 de preescolar, 6 de primaria, 3 de secundaria, son 2 o 3 años de preparatoria en un sistema escolarizado, 2 o 3 años a nivel licenciatura, igual maestría y doctorado 2 años, ¿no? Pero el periodo más largo es la primaria. ¿Por qué? Porque en ese momento ese pensamiento ya tiene que estar como más aterrizado, ¿verdad? ¿Qué se trabaja ahí? Hábitos, toda la parte como estructural del pensamiento. Y luego viene de 11 a la adultez, esa etapa operacional, pero ya de forma, ya más bien formales. ¿Qué quiere decir? Las personas ya tienen un pensamiento abstracto y entonces lo que hacemos es situar a lo mejor algunas problemáticas donde nosotros ya podemos dar una hipótesis de por qué hay alguna cuestión problemática, digamos. Empezamos nosotros a razonar. Tienes el pensamiento, pero ya lo llevas al siguiente nivel, que es el razonamiento. ¿Algún comentario en relación a esta parte? ¿No? Ok. Sí, y queda un poquito más claro a qué se refiere el desarrollo cognitivo, ¿sí? El concepto. Muy bien. Fíjense bien en esta imagen. Primero, les coloqué el corazón de la enseñanza. Si nosotros analizamos la imagen que tenemos en la parte superior, ¿a qué se refiere? ¿Qué les quiere decir? ¿Por qué el título es el corazón de la enseñanza y viene esa imagen? ¿Quién nos comenta? ¿Qué relación pudiera tener? Hola, Briseida. Maestra, no sé si tenga que ver algo con la docencia, como parte más de cómo el docente mm, hace que la enseñanza llegue a cada alumno. No sé Sí, si a esa parte se refiere. Podría ser. sí. Sí, de hecho sí es la parte educativa y sí tiene que ver con la docencia. Pero, fíjense bien, la imagen es un cerebro dividido, sus 2 hemisferios y un corazón. La barra y el círculo es la parte del equilibrio.
Pero ¿qué tiene que ver esa imagen o esos elementos con la enseñanza, con la educación, vamos a llamarlo? ¿Quién nos dice? Bueno, entiendo que es Eduardo. como la vocación, ¿no? La vocación que Sí. tiene pues, un docente, donde, como lo vimos la semana pasada, ocupa su conocimiento, ¿no? Ocupa, como dice la compañera, pues todo su empeño, todo lo que el docente quiere que el alumno aprenda, con siendo ese guía, ¿no? Ese facilitador, y obviamente con su conocimiento, que todo vaya pues, prácticamente sobre la educación, creo yo, imagino. Ok. ¿Alguien más? Ok. La semana pasada, como bien lo menciona Eduardo, nosotros vimos lo que era el diseño de ciertas experiencias, ¿no? Y que las experiencias tienen mucho que ver con la parte de la práctica. Si nosotros lo conjugamos con lo que nos da un docente, es todo ese aprendizaje o todo ese camino que va, o que vamos más bien, que vamos de la mano los docentes con los alumnos. Al adquirir experiencia, nosotros vamos a poder resolver problemas. Pero ahora, fíjense bien, la parte del desarrollo cognitivo en el corazón de la enseñanza tiene mucho que ver. ¿Qué quiere decir desarrollo cognitivo? Toda la parte mental, ¿sí? Lo que acabamos de ver en el concepto. El corazón tiene mucho que ver con la cuestión emocional. Lo veíamos la sesión anterior, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Todas las experiencias que nosotros tenemos como personas, como seres humanos, nos llevan a a una experiencia buena o mala. Si es mala, aprendemos que a lo mejor ciertas cosas no las debemos de hacer. Si es buena, vamos avanzando, ¿sí? Pero para poder obtener experiencias, debe de ir de la mano con una cuestión emocional. Por eso mencionábamos en la sesión anterior, trabajamos a nivel integral, ¿sí? No podemos dejar de lado las emociones, ¿sí? De la parte de conocimiento. Si nosotros nos vamos exclusivamente a la parte de conocimiento, ya vimos, ¿sí? Sobre todo durante la pandemia y después de la pandemia. Si un alumno no está bien emocionalmente, no va a aprender. Si un docente no está bien emocionalmente, no va a poder transmitir lo adecuado. Y eso se vuelven experiencias de aprendizaje que son efectivas. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Buscar un equilibrio. Por eso el círculo abajo y la barra. En esa imagen está la parte de conocimiento, tiene mayor peso. Por eso jala a la parte emocional. Pero en lo que se enfocan es en la parte de conocimiento. ¿Qué es lo que debe de haber? Un equilibrio, ¿sí? En ocasiones, sí hay docentes que se enfocan únicamente en la parte de conocimiento. Te doy el conocimiento y ya sabrás qué haces con él. Pero en ese momento no estamos diseñando experiencias de aprendizaje. Estamos nada más brindando el conocimiento como tal. ¿Qué es lo que pasa en la imagen de abajo, en la parte inferior? ¿Quién nos dice? En la parte superior es el peso mayor se lo lleva el conocimiento. ¿Y qué es lo que pasa en la imagen inferior? ¿Quién nos comenta? Maestra, yo lo que observo es que la maestra está transmitiendo ese, como ya lo mencionó, que va de parte de las emociones,
Entonces, la maestra está transmitiendo a los niños su misma energía, su misma actitud frente a esa actividad. Y justamente, sí, sí, es como yo lo pensaba, ya que lo Sí, acabo de decir. Justamente había un consejo técnico donde relacionábamos este tipo de, sí, ¿cómo se puede? situaciones, ¿no? Situaciones, ajá, Eso justamente. es lo que dice. eh, Ajá. la directora nos mencionaba que esta parte realmente es como el punto muy importante a nuestras prácticas día con día, ya que de plano, si nosotros venimos con una actitud muy negativa, así lo vamos a transmitir. Entonces, a veces no se nos toma tanto en cuenta a nosotros como docentes el cómo estás, ¿no? Casi es más a los alumnos de cómo están sus emociones, cómo podemos ir poco a poco progresando su situación de cada alumno. Pero justamente, o sea, siempre empiezan como por los niños, pero también es una rama muy importante el docente, cómo él se envuelve y empieza su clase día con día con sus pequeños. Entonces, pues creo que eso es lo que da a entender esa imagen. No sé si estoy bien. Sí, 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 Beth, porque fíjate que justo como lo mencionabas, ¿no? Ah, llega la pandemia y nos enfocamos en la parte emocional de los alumnos, ¿sí? Durante la pandemia, que si estaban encerrados, que si tenían problemas familiares, que todo lo que estaban viviendo los alumnos dentro de sus hogares. Pero ¿qué fue lo que pasó? Empezamos casi al final de la pandemia y nos damos cuenta que ese foquito rojo, ¿no? Muy rojo más bien, de que los docentes también les afectó muchísimo. Y entonces no preguntábamos cómo se siente el docente, qué es lo que está pasando el docente. Ya al final de la pandemia, cuando empezamos o había esta parte de noticias, ¿no? Es que a la docente tal le pasó tal cosa. Y empezamos a ver qué tan importante es que el docente llegue a sus clases teniendo la parte emocional y la parte del conocimiento equilibrado. ¿Sí? ¿Cuántos docentes llegan a su clase deprimidos? Y eso, como bien lo menciona Sibet, esa parte se contagia. ¿Qué es lo que pasa cuando un docente es así efervescente? ¿No? Su grupo es igual. Habemos a lo mejor docentes que somos un poco más pasivos, que no nos gusta tanto esta parte, ¿no? Tus alumnos se vuelven igual que tú, pero aunque seas un docente que no seas tan explosivo como otros, eso no quiere decir que no mantengas la parte equilibrada, conocimiento con emociones. Eso es lo que se busca para poder, como mencionaba Eduardo en la sesión anterior que platicábamos, ¿no? ¿Cómo genero esas experiencias que puedan ser significativas? Porque sí trabajamos actualmente con la parte de proyectos, pero hacíamos el análisis, ¿no? ¿Cuántos docentes a lo mejor llegan, se desesperan un poco y le dan la respuesta a los alumnos de ese proyecto para terminarlo? Bueno, pues sí, tiene razón. El docente, pues ya lo resolvió, pues ya. Eso no es significativo. Una parte significativa es la experimentación, cuando tú te apropias de ese conocimiento, pero teniendo ese equilibrio emocional y la parte mental, ¿sí? Ahora, ¿qué tan importante es? Mencionaba Sibet en la imagen de abajo. Efectivamente, la docente tiene una dinámica activa. Está utilizando el conocimiento, la parte emocional y fomenta la experiencia. Y yo no dudo en que les dé la retroalimentación oportuna.
¿cuál es la forma correcta de dar una retroalimentación o una devolución, porque también ya se llama así? ¿Cuál sería la forma correcta? Por ejemplo, llego con el maestro Oscar y le digo, ¿qué crees, Oscar? Tu trabajo, pues le hizo falta esto, 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 esto y esto. Corrígelo. ¿Eso sería una retroalimentación de forma correcta o cómo sería? ¿Quién nos dice? Porque están de acuerdo que si yo le digo al maestro o a cualquiera de ustedes, solo les falta esto, esto, esto y esto. Van a decir, ¿ah? Sí, ya lo hice mal. ¿Qué va a pasar en el siguiente trabajo? Pues a ver si le gusta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si yo, por ejemplo, reviso el trabajo de Eduardo y le digo, ¿qué crees? Vas muy bien, tu trabajo está muy bien, pero le hace falta esta parte, pero sí puedes, porque ya lo tienes, nada más estructúralo. ¿Están de acuerdo? Que estoy retroalimentando. Primero, obtengo la parte positiva de Eduardo, la cuestión negativa, ¿sí? Para que se corrija, y luego cierras con una parte positiva. Se dice que es la retroalimentación en forma de un sándwich. Es positivo, negativo, positivo. Así se debe de retroalimentar. Esto no únicamente se trabaja en la educación, ¿eh? Se trabaja también a nivel personal. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, los que están casados? ¿No? Llegan con su esposa o con su esposo o con su novio, ¿verdad? Y es, ay, esto está mal, 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 ¿no? Y entonces creo un conflicto. Ya tengo una cuestión emocional. ¿Y qué es lo que pasa si nosotros llegamos con una cuestión positiva, damos la observación de la cuestión negativa, pero cerramos con algo positivo? Me voy a evitar problemas, ¿no? Y eso, si ustedes lo aplican, ahora sí que a nivel personal, les va a funcionar, ¿sí? Porque estás de acuerdo que si llego directo a la parte negativa, voy a crear un mal ambiente porque ya se enojó la otra persona, no vamos a conversar, no se va a solucionar y aparte ya tengo un súper problema porque ya no me va a hablar y porque a lo mejor depende de las situaciones, ¿no? Pero a nivel personal también se aplica ese tipo de retroalimentación. ¿Cómo te hace sentir cuando únicamente te dicen lo negativo? ¿No? Ya te dije 1000 veces que no dejes las toallas tiradas en el piso, por ejemplo, después de bañarte. Algo tan sencillo. Y entonces ya hay un conflicto. O tapa la tapita de, no, tapa no sé, la pasta de dientes. O sea, cosas así tan sencillas. Y creo que nos ha pasado a todos, ¿no? En ocasiones no sabemos cómo dar esa retroalimentación. Y ya la otra persona pues ya se enojó, ¿no? ¿Quién nos comenta algo? ¿Es cierto o no es cierto la parte de la retroalimentación? ¿O qué es lo que pasa con un director o con un compañero docente? Oscar, adelante. Sí, bueno, yo lo veo en la parte del aula cuando le decimos al chico, ¿no? Al alumno, a ver, ya siéntate o ponme atención, pero no le decimos a lo mejor, mira, si tú estás,
hablando, tus compañeros no escuchan lo que yo estoy diciendo. Y a veces lo decimos así sin, bueno, yo en lo particular luego así se me sale, a ver, ya cuántas veces te he dicho que te sientes, Exacto. ¿no? Ujú. Pero no le decimos realmente el por qué si él se está parando o esto, pues distrae a sus compañeros. Igual, al final de cuentas, como bien nos dice, hay que saber el cómo poder dirigirnos para que ellos también puedan entender esa parte. Exactamente. Porque en ese caso sería mejor que le comentáramos, mira, si tú te paras, si tú te distraes, no vas a aprender tú. Y esto es importante para ti también. O sea, no enfocarnos en los demás, sino en la persona. Ah, sí, ¿no? Y te sientes. Pero a lo mejor el chico tiene hiperactividad. Y entonces esa es la otra parte. ¿Cómo debemos de manejar a un chico que tiene hiperactividad, que también distrae a sus compañeros, pero que él no puede tener esa atención en ese momento? ¿Sabes qué? Estoy viendo que a lo mejor está interrumpiendo mucho. Paro un poco mi sesión. Hacemos ejercicios de respiración, 3 minutitos, 2 minutitos, 1 minutito, ¿no? Y entonces lo que voy a hacer es bajar ese nivel, porque también los otros alumnos, y creo que lo has vivido, Oscar, y lo hemos vivido, si un compañero está interrumpiendo, de repente, hasta incluso hay compañeros, bueno, o alumnos que se molestan, ¿no? Ah, ya que se siente, ah, ya. Y entonces generamos un ambiente de tensión. Entonces, para poder mejorar esa parte, lo que debemos de hacer es tranquilizar el ambiente, ejercicios de respiración o esos jueguitos que hacen de, fíjense bien lo que vamos a hacer, me van a seguir, me van a imitar, ¿no? Primero, ya nadie habla. Y ya les das la indicación sin hablar a lo mejor, que hagan una fila, te sales del salón, se oxigenan, ¿no? Pero que te vayan imitando, te regresas y entonces tu ambiente va a disminuir. Pero es parte de la experiencia. En ocasiones como docentes nos da miedo hacer sobre todo ese tipo de actividades, porque creemos que la disciplina se nos va a dispersar más. Y es todo lo contrario. Entonces, si tú lo pruebas, pruébalo y luego nos platican a ver quién lo pudo hacer en su salón y van a ver el resultado. O sea, realmente ese resultado es bueno. Experimental. Pero eso va a ser, fíjense bien, ese equilibrio en esa primera imagen. Es el conocimiento, es la parte emocional y lo que hago es equilibrar. Porque entonces lo que hago es oxigenar a mi alumno y también yo, porque llega un momento en el que tú también, te enojas, ¿no? Porque no puedes avanzar, pero también necesitamos la parte de la oxigenación nosotros, ¿sí? Por ejemplo, eso que hace la docente, a lo mejor tenía ya un momento complicado y ejercicios de respiración o únicamente para moverse, algo, ¿sí? Pero es eso, ¿cómo le voy a hacer para poder obtener esa experiencia y que a lo largo del tiempo pues vaya mejorando como docente? ¿Cómo lo voy a aplicar? ¿Quién de ustedes tiene hijos? Eduardo tiene una pequeñita, ¿verdad? Oscar también. ¿Alguien más? ¿No? Ok. ¿Qué es lo que pasa con ustedes cuando regañan a sus pequeños?
Oscar, digo, es Oscar. Eduardo nada más se ríe. ¿Qué es lo que pasa cuando le llamas la atención a tu pequeña? Pues simplemente igual, ¿no? Le llamar la atención en que lo está haciendo mal, decirle, no, eso no está bien, o hazlo de esta manera, y pues a lo mejor ella sí siente un poquito de tristeza, miedo de que lo está haciendo mal. En ocasiones, de hecho, a ver, digo, a ver, esto se hace así, mira, para que ya no lo agarres de esta forma. Un ejemplo, cuando ahorita que está con las tablas de multiplicar, como usted lo mencionó, mucho la memorización. Ahorita pues va en segundo de primaria, ya tiene que aprenderse las tablas hasta el 10 y está aprendiendo a ver las divisiones. Entonces, pues sí, ahí está, pero pues ese método cognitivo, como lo mencionó usted ahorita, pues sí lo está funcionando porque sí lo está aprendiendo ella por ella misma, puede decirse. Entonces, sí, obviamente como todos nos cometemos errores, pero pues le hacemos ver ese error y pues ella aprende de ello, pues. Sí, fíjate que, por ejemplo, qué buen ejemplo, ¿no? La parte de las tablas de multiplicar. Estamos en el 2026 y seguimos con la parte de la memorización en las tablas de multiplicar. Pero si nosotros le preguntamos a los pequeños, ¿por qué 2 por 4 te da 8? Te dice que son las tablas de multiplicar. No saben de dónde sale o por qué sale que 2 por 4 son 8. Y entonces ahí viene lo que veíamos en la diapositiva anterior, la parte de un razonamiento, pero son etapas que tiene que estar viviendo, pues en este caso, la pequeñita de Eduardo, ¿no? Ahí sería la labor del docente. ¿Sabes qué? 2 por 4 son 8 por esto, ¿sí? Y nos regresamos a la parte de la suma. Pero si hay docentes que dicen, no, ¿sabes qué? A mí no me interesa, tú apréndete las tablas porque ya vamos a entrar a la parte de la división, ¿no? Y entonces lo hacemos de forma mecánica. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor ya no recuerdas cuánto es? No, es un ejemplo, ¿eh? Pero 2 por 9. Ay, no. Voy a hacer una operación celular, calculadora, rapidito. ¿Sí o no? Entonces, esa parte si la llevamos a una cuestión mecánica, ¿sí? Pero son, como bien lo menciona Eduardo, pues la parte de las experiencias o la parte de la metodología que está utilizando el docente y qué parte de esa metodología la utilizan los padres de familia, ¿sí? Pero para todo esto también tenemos estrategias. Son estrategias pedagógicas, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer para poder diseñar el aprendizaje? Porque el aprendizaje también se diseña. Ahora, fíjense bien, dice fomentar la metacognición. Busquen, recuerden que puede ser en su celular, como se los mencioné en la sesión anterior, en su celular o ahí en su computadora. ¿Qué quiere decir metacognición? Cognición ya sabemos que es la parte de un proceso mental, ¿no? Pero ¿qué quiere decir metacognición? Lo pueden buscar. ¿Qué quiere decir metacognición? Yo, doctora. Adelante, Gabriel, por favor. Bueno, metacognición es pensar sobre tu propio pensamiento. Y más o menos, ¿qué quiere decir? Pues darnos cuenta de cómo aprendemos, qué estrategias podemos usar para poder aprender eso que nos llama la atención o así. Y pues más que nada saber cuáles son los puntos fuertes y débiles que nosotros tenemos para poder aprender. Por ejemplo, hay unos que aprendemos solamente observando, hay otros que no necesitamos observar para aprender, solamente pues
oír Escuchamos. Ajá. y ajá, escuchar, y otros pues prácticamente como lo viene mencionando, memorizando, ¿no? En este caso de este 4 por 2 es esto, 2 por 2 es esto, y así, o sea, tratar de ir memorizando, pero todos aprendemos de diferente forma, eso sería metacognición, saber cómo nosotros aprendemos. Sí, muy bien, Gabriel. ¿Alguien más? Y Oscar. precisamente es lo que, pues creo que realizamos al inicio del ciclo escolar, ¿no? El saber cómo aprende el alumno y les damos si es auditivo, kinestésico, etcétera. Y de ahí nosotros podemos ver, a lo mejor, de cierta manera, el cómo puede aprender el niño, ¿no? Creo que de ahí también lo podríamos retomar desde el inicio. Sí, 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 sí. De hecho, si nosotros nos damos cuenta, bueno, aparentemente en el diagnóstico, nosotros es lo que trabajamos al inicio, como bien lo menciona Oscar, pero también tiene mucho que ver cómo voy a ir evaluando a lo largo de cada uno de los procesos, ¿sí? A lo mejor a mi grupo completo le funcionan las rúbricas, ¿no? A lo mejor a mi grupo le funciona la retroalimentación, pero reflexiva. Yo les doy la retro y ellos hacen una retroalimentación reflexiva de la forma, como bien lo menciona Gabriel, de la forma en la que estoy aprendiendo. ¿Qué es lo que pasa con los proyectos? Los proyectos aparentemente nos llevan a esa reflexión, ¿sí? Pero algunos docentes, como lo mencionábamos en la sesión anterior, el tiempo los come, ¿no? Ay, tengo tantas cosas que hacer que bueno, esto se hace así, así y ya, ¿no? Pero ahí es el error. Les estamos dando la respuesta. Cuando ellos tengan que solucionar un problema, van a necesitar de una persona que los pueda asesorar y que les pueda decir cómo se tiene que resolver el problema. Y entonces ahí, pues ya no nos funciona, ¿verdad? ¿Están de acuerdo que el docente no va a estar todo el tiempo con los alumnos para decirles cómo se va a resolver? O el padre de familia no va a estar ahí para decirle, mira, tienes que hacer esto, esto y esto. Mm, mm. Lo que tenemos que hacer es enseñarle a los alumnos o a los hijos a resolver los problemas. ¿Qué es lo que pasa? Si ellos lo resuelven, bueno, quieren resolverlo y a lo mejor la solución no es la correcta, entonces lo que nosotros hacemos es guía. Pero una cosa es ser guías y otra cosa es decirle, mira, se tiene que hacer así paso a paso. Oscar, No, sí, es lo que correctamente, ¿no? A veces, sí, en mi caso sí me ha pasado el decir, bueno, ya, esto se soluciona así y pasamos a otro tema. Y sí, a veces no nos esperamos a que ellos lo resuelvan, ¿no? A veces, como bien lo dices, y sí, la verdad sí me ha pasado a mí, que digo, bueno, bien, esto se resuelve así, el tema es tal, punto. Y pasamos a otra cosa porque yo ya no me puedo esperar más. Entonces sí, exacto. sí, a veces sí nos pasa. Sí, 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 sí. Y uno pensaría que a lo mejor no es tan común, pero sí es tan común. Sobre todo por la cuestión de tiempos, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa si nosotros queremos desarrollar en nuestros alumnos un pensamiento crítico? Vamos a separarlo porque dice pensamiento crítico digital, ¿eh? Ahorita vamos a esa parte digital. Pero ¿qué es lo que pasa con ese pensamiento crítico? Si nosotros guiamos a nuestros alumnos de forma correcta, vamos a poder ir desarrollando en ellos ese pensamiento crítico. Si nosotros les damos la respuesta, no hay pensamiento crítico.
hay solución nada más aparentemente de un problema, pero se queda ahí y no es significativo, no hay aprendizaje alguno, ¿sale? Estoy únicamente elaborando actividades y ya, que no tienen significado. Ahora, cuando yo desarrollo un pensamiento crítico, quiere decir que van a analizar, van a reflexionar y se van a apropiar de ese conocimiento. Eso es pensamiento crítico. Ahora, ¿qué es lo que pasa actualmente, 2016, con la parte de la tecnología, con la parte digital? Ahorita tenemos, sí, algunas aplicaciones que se pueden utilizar, pero también tenemos inteligencia artificial. Ahora, ¿qué es lo que pasa con algunos alumnos o incluso con nosotros mismos? En lugar de pensar y analizar que toda la parte digital son herramientas de apoyo, hay alumnos que incluso utilizan la inteligencia artificial o esas herramientas digitales para poder seleccionar y pegar. Y se va de lado el pensamiento crítico, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? No es malo, y lo mencionábamos creo que en la sesión anterior, no es malo utilizar la inteligencia artificial. El problema es no revisar lo que nos da la inteligencia artificial o algunas aplicaciones. Aquí, por ejemplo, está Genially, está Gamma, está Prezi, o sea, son muchas aplicaciones que actualmente nos ayudan muchísimo para ahorrar tiempo, pero eso no quiere decir que todo se lo vamos a dejar, ¿no? A la inteligencia artificial o a las aplicaciones. A fin de cuentas, son cuestiones, vamos a llamarlas, sí tecnológicas, pero que llevan un funcionamiento, ¿sí? Nosotros lo estamos preparando para que nos pueda dar lo que necesitamos, pero en ocasiones divagan, ¿sí? La inteligencia artificial o esas herramientas digitales. Por eso es tan importante que revisemos antes y no es, digamos, no está peleado el que nosotros podamos trabajar con las inteligencias artificiales o las herramientas digitales. Al contrario, nos ahorran tiempo, ¿sí? Y esto también va a desarrollar la parte, digamos, cognitiva si lo revisamos. Si no lo revisamos, no va a haber ese desarrollo cognitivo. Ahora, ¿qué pasa con la neurociencia y la plasticidad? Esa plasticidad es una cuestión cerebral, es el cerebro, cómo el cerebro se va adaptando a diferentes situaciones que nos van a llevar a un aprendizaje activo. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a potencializar el cerebro en la cuestión de atención, en la cuestión de memoria, ¿sí? Pero también en ese aprendizaje activo. Quiere decir que vamos a trabajar con los dos hemisferios. Y eso es sumamente importante. En ocasiones únicamente nos enfocamos a desarrollar a la mejor un hemisferio, ¿sí? Y decimos únicamente la creatividad, por ejemplo, cuando para desarrollar la creatividad se necesita muchas otras cosas. Por eso la importancia de trabajar los dos hemisferios, pero sí necesitamos conocer qué tiene cada uno de los hemisferios, ¿sí? Entonces, esa parte
Sí hay que trabajarla. En algunas ocasiones, por ejemplo, sí se tiene como menos desarrollada alguna parte del cerebro y lo que hace el cerebro que es tan maravilloso es adaptar alguna otra parte del cerebro para poder trabajar lo que se requiere, ¿sí? Recuerden que, por ejemplo, las neuronas no se regeneran. Lo que hacen es esa parte de plasticidad. Se unen y van trabajando de otra forma. Muy bien. ¿Algún comentario en relación a esa parte del diseño del aprendizaje? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Fíjense bien. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo? Ya platicamos de la cuestión de la práctica docente, la parte pedagógica. La semana pasada vimos la parte de la didáctica en acción, pero ¿qué es lo que pasa con la metodología? Nosotros venimos manejando con una metodología mm, constructivista actualmente, ¿sí? Antes era 100% tradicional, donde el docente únicamente transmitía el conocimiento, te dictaba, leían, subrayaban, copiaban. Y esa era como la metodología que se utilizaba, ¿sí? Actualmente, ¿qué estamos trabajando? La parte del constructivismo. ¿Por qué? Porque tenemos que generar que el alumno pueda obtener sus conocimientos de forma constructiva, ¿sí? Mencionaba el maestro Oscar, aprendemos de diferente forma, por eso el diagnóstico, ¿sí? Mencionaba también su compañero Oscar. ¿Qué es lo que digo? Su compañero Eduardo, ¿qué es lo que pasa con la parte de que algunos alumnos somos más auditivos, por ejemplo? Entonces, aprendemos de diferente forma, tenemos diferente metodología para poder aprender, pero esto lo lleva a la parte del constructivismo. ¿Qué quiere decir ABP? ¿Quién nos menciona? Es el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Ajá, aprendizaje basado en proyectos y entonces esa parte nos va a hacer que estemos trabajando de forma constructiva o la parte del STEM, que tiene mucho que ver esta parte del STEM con el contexto, así como el aprendizaje basado en proyectos o en problemas también. ¿Qué pasa con las técnicas activas? Actualmente se trabaja con la parte de la gamificación o el aprendizaje cooperativo. ¿Qué quiere decir? Antes nos decían, trabaja con mapas mentales, por ejemplo, algunos diagramas, algunas gráficas, ¿sí? Y decíamos que no, que porque los alumnos, por ejemplo, de primer grado, no podían trabajar con mapas mentales. ¿Qué creen? Yo lo implementé en primer grado y me funcionó como no tienen idea. Pero es el poder aprender primero como docente y luego el saber cómo le vas a explicar a tu alumno para que él mismo vea ese mapa mental y te lo pueda explicar. Esa es la magia, ¿no? Porque le das un significado. Y sí me decía mi directora, pues implementalo, pero no creo que te funcione y vas a tener que regresarte. Pues no importa.
y sí funcionó. Entonces, vas desarrollando, es lo que les decía, por ejemplo, del cerebro. Se va adaptando a diferentes situaciones. ¿Por qué? Porque le da un significado. Y mencionábamos, bueno, ¿dónde queda la parte de la retroalimentación efectiva? Sobre todo con tus alumnos, ¿sí? Los tienes de forma presencial, los tienes un tiempo específico durante un ciclo escolar. No es como una materia y ya después ya no lo vuelves a ver hasta a lo mejor dentro de 3 meses, ¿no? Un mes. Entonces, esta parte de retroalimentación es una autoevaluación también para que puedas hacer que el alumno reflexione. ¿Estoy haciendo bien las cosas o qué es lo que me hace falta? Y mencionábamos, no es de que tú llegues y le digas al alumno, te hace falta esto, esto, esto y esto. No, también se vale, ¿sí? Que tú le preguntes al alumno qué le hace falta, porque entonces llega a esa parte del razonamiento, a esa parte de su propia evaluación. ¿Quién nos menciona algo sobre esa práctica docente? ¿Nadie? ¿Todo queda claro? ¿Sí? Bien. Observen el cerebro que está del lado derecho. Dice las herramientas del pensamiento. ¿Por qué el cerebro se ve así? ¿O cómo se imaginan que es el cerebro? ¿O cómo se imaginan que es la parte de ese funcionamiento real del cerebro? ¿Quién nos comenta? ¿O qué tiene que ver con ese razonamiento lógico? ¿Quién nos comenta algo? Briseida, ¿qué opinas de la imagen? ¿No está Briseida? ¿No? ¿Ivette? ¿No? ¿Tampoco? ¿Eduardo? Bueno, dice, lo que es la imagen, ¿no? Y pues como lo comenta ahí, ¿no? Las herramientas del pensamiento, pues simplemente nosotros ocupamos mucho lo que es la observación, ¿no? Y los alumnos igual tienen que tener ese razonamiento, como dice, lógico, porque si nosotros le damos las herramientas adecuadas al alumno, o a lo mejor, ¿cómo les puedo explicar? Donde el alumno tiene que hacer una actividad, un ejemplo, en matemáticas, el teorema de Pitágoras, un ejemplo así. Ujú. ¿Qué función o para qué nos puede servir? Eh, Se pueden hacer prácticas al aire libre en esa forma. Yo así lo hago como doy matemáticas, donde lleven, no sé, un flexómetro, una cinta métrica, donde puedan medir diferentes cuadros o rectángulos, puede decirse, y saquen ahí con las fórmulas. Entonces, ellos ya van aprendiendo y ellos van observando lo que va siendo útil. Un ejemplo, en la construcción. A veces los albañiles, a lo mejor dirán, pues no estudiaron, ¿no? Pero son los que saben más matemáticas. A mí me sorprenden, la verdad, porque ellos con medidas pueden calcular cuánto material van a ocupar, cuánto, Sí. o igual usen el teorema de Pitágoras, por ejemplo, pueden para radiar todo ese ejemplo. Y la verdad, sí me sorprende. Entonces, todos ellos, yo les pongo ese tipo de ejemplos donde ellos digan solamente así como lo comentamos ahorita de las tablas de multiplicar, ¿no? Que nada más ocúpenlas o apréndanselas
van a saber el por qué y para qué sirven. O sea, esas, Perfecto. eso que se les está enseñando. Y ellos van a observar, van a analizar y van a tener esa lógica, ¿no? Simplemente igual yo doy, bueno, comentaba matemáticas e informática, entonces yo ocupo mucho ese razonamiento lógico. A veces en matemáticas no se ocupa tanto cálculo, tantas operaciones, sino Ujú, con el puro razonamiento, como en probabilidad y estadística, con el puro razonamiento puedes resolver las situaciones de, cuando tiras una moneda, un dado o diferentes situaciones, con el puro razonamiento tú resuelves sin complicarte tanto en ujú. cálculos. Bueno, para mí es eso. Sí, fíjense que bueno, la imagen tiene mucho que ver con esta parte de las conexiones a nivel neuronal. Hagan de cuenta que la parte de las neuronas lo que hace es como la electricidad, ¿sí? Son diferentes cables. Y entonces, ¿qué es lo que pasa si, por ejemplo, alguna, algunas neuronas no hacen esa conexión, que se le llama sinapsis? Pero no hace esa conexión y entonces hagan de cuenta que voy a tener como un cortocircuito, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como bien lo menciona Eduardo, ¿sí? Si nosotros utilizamos lo que es un razonamiento lógico en lo que tú quieras, algo tan sencillo como servirte agua en un vaso, ¿sí? Si el vaso es transparente, ¿están de acuerdo que a lo mejor pudiera distorsionarse un poco la percepción? Si yo te coloco un vaso, y eso lo han escuchado en algún momento, medio lleno, a la mitad o lleno. Y entonces lo que hace el cerebro y la parte de las neuronas es esa conexión para que tú puedas observar en qué parte está el agua, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Nos vamos a servir agua y lo que hacemos es lo que menciona Oscar. Observamos, medimos, que es el razonamiento lógico, y accionamos. Muy rara vez se te cae el agua cuando te está sirviendo, ¿sí? O sea, no dejamos que el agua siga cayendo al vaso cuando ya se llenó. Y en ese momento estamos trabajando con un desarrollo cognitivo. Pero es tan simple como esa parte de servirnos agua, ¿sí? Aparentemente, nosotros lo trabajamos ya en las aulas. ¿Qué es lo que haces? Dice Eduardo. Pues yo trabajo la parte de matemáticas. Depende del nivel en el que estés. Tú vas a empezar a trabajar ese razonamiento lógico donde vas a hacer que tus alumnos piensen, observen y actúen en alguna actividad, pero siempre vamos a trabajar la parte de la observación. Incluso les decimos a los alumnos, observa, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Pero si nosotros primero aprendemos de esas herramientas del pensamiento y comprendemos qué es lo que está pasando en nuestras aulas, vamos realmente a poder potencializar ese desarrollo cognitivo. Si no, no lo voy a hacer. ¿Qué es lo que pasa si no tengo un diagnóstico bien elaborado y únicamente fue una cuestión administrativa? ¿Están de acuerdo que no voy a tener como las herramientas necesarias? ¿Cómo le voy a hacer para desarrollar ese pensamiento crítico, por ejemplo, en el maestro Oscar, si no tengo ni idea de ese diagnóstico con el maestro Oscar?
¿Están de acuerdo? Pues no voy a poder trabajar con él. Y a lo mejor sí le doy cosas, pero pues no nos van a servir de mucho. Ahora, ese razonamiento lógico sí debe de tener como ciertas etapas. La primera es la organización de un pensamiento. Debo de estructurar las ideas, primero como docente, y eso lo tengo que bajar con mis alumnos. Ellos tienen que hacer lo mismo. Tienen que saber estructurar sus ideas para poder accionar, vamos a llamarlo así. ¿Cuántos de nuestros alumnos sí tienen muy buenas ideas, pero a la hora de plasmarlo, por ejemplo, en un documento, no hay forma y no hay congruencia, ¿no? Y eso también nos pasa a nosotros. Si se te pide a lo mejor elabora un documento, ay, o sea, sí sé y sí tengo los elementos para poder redactarlo, pero no sé cómo, ¿sí? Y nos pasa. ¿Por qué? Porque entonces nos falta esa parte de la organización del pensamiento. Estructuro mis ideas para poder aterrizarlas. Esto tiene mucho que ver también con la toma de decisiones. Yo estructuro, ¿sí? Las aterrizo, vamos a llamarlo así, y entonces voy a poder tomar decisiones adecuadas. Pero también tiene mucho que ver con esos recursos que voy a trabajar. Ok, voy a dar, por ejemplo, decía Eduardo, ¿no? Van a medir área y perímetro de la cancha. Me los llevo a la cancha. Empiezan a medir. Bueno, y luego ya midieron. ¿De qué me va a servir que ya midieron? ¿Sale? Entonces, yo lo que tengo que hacer es darle un significado a esa parte de la medida y para qué nos sirve, ¿sí? Que en este caso, si van a medir una cancha, pues ¿para qué te sirve la cancha? ¿No? O una cancha de fútbol, de básquetbol, debe de tener ciertas medidas. ¿Por qué? Porque a lo mejor de cierta medida van a poder hacer los tiros. Por eso habla también de recursos. Pero cómo todo eso va a tener un impacto en esa parte de la construcción de la lógica. Una cancha de básquet tiene una lógica, ¿sí? Una cancha de fútbol tiene una lógica. Por eso, cada uno de los jugadores tiene como su área, ¿sí? Y tiene su función. Esa es la parte lógica. ¿Están de acuerdo? Si una cancha, pues, no tuviera la parte de las medidas, pues sería caótico, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la observación analítica? Decían ustedes, bueno, ¿qué es lo que debemos de trabajar primero? La parte de la observación. Va de la mano, recuerdan la primera imagen del corazón con el cerebro, va de la mano la parte emocional, la parte motivacional, pero también la parte de conocimiento. Dice la motivación intrínseca, intrínseca quiere decir dentro, ¿sí? Y el contexto emocional. Entonces, tiene mucho que ver lo que yo siento con lo que está pasando en mi contexto, en mi alrededor. Porque entonces yo lo que voy a hacer es un equilibrio para realmente tener un razonamiento académico. Me voy a apropiar de ese conocimiento. Pero tiene mucho que ver, fíjense bien, dice sueño y bienestar. Si mis alumnos descansan y mis docentes descansan, tienen ejercicio, están bien alimentados, están de acuerdo que van a aprender mejor. ¿Qué es lo que pasa con algunas escuelas en nuestra realidad en México? Tenemos alumnos que llegan a la escuela y no desayunaron o no comieron el día anterior.
nada en la noche, ¿no? Y entonces, pues estos pequeñitos están pensando en que tienen hambre, ¿sí? Lo sienten en que tienen sueño porque a lo mejor no durmieron bien. Y entonces es complicada la parte de poder apropiarse de ese conocimiento. Por eso, sumamente importante identificar cuáles son esas barreras en tu diagnóstico. ¿Por qué? Porque lo que debemos de hacer es como esa parte de equilibrio en una cuestión curricular, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que mis alumnos puedan aprender, pero bajo ciertas condiciones, que son cuestiones reales? Ahora, ustedes mencionaban, bueno, ese diagnóstico en una cuestión didáctica, pero de la mano con una cuestión tecnológica. Siempre vamos a llevar una evaluación continua durante todo un ciclo escolar o durante tu materia. Debemos de llevar esa evaluación continua. ¿Por qué? Porque entonces vamos a poder fortalecer y también vamos a poder identificar cuáles son esas debilidades para poderlas trabajar. Pero sí van de la mano. ¿Tenemos herramientas digitales que nos pueden ayudar? Sí, que eran las que les mencionaba hace rato, ¿no? Tenemos inteligencia artificial, tenemos herramientas o aplicaciones y eso nos va a apoyar para la parte de un diagnóstico que pueda ser correcto también. Esto tiene mucho que ver con el docente, pero también con el alumno. El aprendizaje consciente. Primero, como docente, ¿qué es lo que puedo enseñar? ¿Cómo lo voy a enseñar? De acuerdo a las características de mis alumnos. Por eso es una visión consciente. ¿Cómo le voy a hacer como docente para poder facilitar ese conocimiento y poder generar en mis alumnos la autonomía y esa parte del significado? No es únicamente como planear y ya. Mencionábamos en la sesión anterior, ¿no? También la parte de que en cuántas aplicaciones o en cuántas redes sociales te venden o te vendían, porque ahorita creo que ya no, o te vendían las planeaciones. Ahora lo que te venden es cómo te voy a enseñar a utilizar la inteligencia artificial para crear tus planeaciones, ¿sí? Pues ahorita ya cambió. Porque a fin de cuentas, pues quien las va a crear eres tú. Cuando nosotros le damos la indicación adecuada a la inteligencia artificial para que nos pueda dar el producto, que en este caso es tu planeación, pues debes de darle las instrucciones precisas, ¿no? Y entonces, ¿cómo le vamos a hacer para poder fomentar en nuestros alumnos el aprender a aprender? Y ahora, nosotros somos facilitadores. Ahorita ya no tenemos esta parte de que somos tradicionalistas y todo el conocimiento lo tenemos nosotros. En ocasiones no es así. En ocasiones, fíjense bien lo que dije, ¿eh? En ocasiones sí se vale comentarle al alumno que crees, lo desconozco, pero vamos a investigarlo. Tú lo investigas, yo lo investigo y lo conversamos mañana, pero ocasionalmente, no todo el tiempo, ¿verdad? O vamos no sé, a investigar más a profundidad y ya lo podemos trabajar. Pero eso se llama aprender a aprender. No es darle un conocimiento o un concepto o alguna información al alumno que sea incorrecta.
porque entonces se va a quedar con eso, ¿sí? Entonces lo que debemos de hacer es poder desarrollar ese aprender a aprender, pero también en nosotros. Y eso es una visión a futuro, ¿no? Cómo vamos cambiando. También nosotros vamos evolucionando como docentes, pero lo debemos de trabajar primero nosotros, si no, no funciona, ¿no? Es como cuando nosotros vamos a dar, no sé, alguna materia y de repente pues no tengo el conocimiento como tal. ¿Qué creen? Investiguen. No, pues entonces, ¿dónde queda mi papel, no? O sea, soy guía, debo de conocer del tema. Si no, mejor ni siquiera me meto en ese problema, ¿no? Tan delicado. ¿Cómo voy a enseñar a un alumno algo que no domino, ¿no? Y se te vuelve complicado también para ti, ¿cómo le voy a hacer, no? Y efectivamente, no todo el conocimiento lo tenemos, pero a lo mejor esas habilidades sí. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Pues preparar la clase con anticipación y si la desconocemos, pues nos ponemos a estudiar, ¿no? Lo que no se vale es presentarse con los alumnos desconociendo del tema. Eso también habla de una cuestión de ética, ¿no? Muy bien. ¿Qué les pareció la sesión de hoy? Interesante. Interesante, sobre todo porque hablamos de una cuestión de ese desarrollo del pensamiento, pero también conocer un poquito más a profundidad esa función que tiene el cerebro, ¿no? Actualmente ni siquiera se tiene como el 100% de todo lo que hace nuestro cerebro y cómo se puede adaptar a situaciones, ¿no? Muy bien. ¿Alguna duda en relación a sus actividades que tienen en plataforma? ¿Algún comentario? ¿O vamos bien? Ya tienen evaluada el foro y su actividad. ¿Sale? Oscar. Sí, es lo que estaba revisando, doctora, que, bueno, respecto a las actividades que tenemos, la verdad no me he dado tiempo de checar, sí, ya hice el foro y la primera actividad, Ujú, no más que no he podido checar lo demás, pero digo, hasta el momento creo que vamos bien, y sí, precisamente respecto a lo de la sesión de hoy, ver esas etapas, ¿no? Cómo va evolucionando también el niño, y toda la metacognición que debemos de tener presente. Este, digo, hasta el momento vamos bien y es como dice usted, ¿no? ¿Cómo vamos a dar un tema si realmente lo desconocemos? Que eso ahorita también, ya ve que le había comentado que me toca exponer para el siguiente junta de consejo técnico, que también ujú. la verdad no he podido checar nada por lo mismo de la saturación de trabajo que tenemos ahorita. Y ya ve que viene lo de, ya tenemos que entregar precisamente las evaluaciones, y ahorita la verdad, ni inclusive, ahí tengo todavía pendiente lo de la película que me mencionó hace 8 días, que tampoco la he Ujú. podido ver, Tampoco. Ok. pero sí, sí espero darme ya un tiempecito en esta semana para checar toda esa parte, porque sí, de verdad, luego con ahorita con las evaluaciones que ya tenemos que entregar el día de mañana estamos, pero sí, en la locura. Sí. Pero te digo, puedes utilizar Notebook LM y para que te pueda hacer diapositivas, ¿cómo se llama? Infografías, el podcast que te mencionaba.
O sea, cámbiales la dinámica también ahí a los docentes. Eduardo. Lo que comentaba el compañero Oscar, también a mí me tocó, ya me agarró mi directora. Si tú vas a exponer para el consejo técnico lo del protocolo de actuación de erradicación de DDs, así que usé ahora sí que la herramienta de Notebook y la verdad te la presenté y no, con esto. Y bueno, ya, nomás estudiarla y exponerla el día del consejo. Sí, y es que sabes qué, previo lo que puedes hacer, Eduardo, es eso mismo que creaste en Notebook, hazlo por postcard, o sea, que te elabore el postcard, y sabes qué, que lo escuchen también. Y entonces le das un giro y vas a ver que bastante bueno. Porque ya una cosa es el que ellos puedan escuchar y que tú puedas como recabar esa información de ellos. O sea, sí expones, pero no todo, sino te apoyas también de lo que ellos van comentando. Y eso te va a ayudar mucho, ¿no? Sí, doctora, gracias. Mm, Pues cualquier cosa que necesiten, ya saben, tarde, pero sí les contesto. Cuídense mucho, por favor, nos vemos el siguiente domingo y bueno, disfruten lo que nos queda del domingo. Cuídense mucho. Gracias, igualmente.